tema de hoy es el ensayo monográfico. Como ensayo monográfico podemos entender un trabajo de recolección y procesamiento de información que se presenta al interior de algún proyecto o como parte de una secuencia de proyectos que nosotros estamos adelantando y necesitamos una información depurada, procesada o así procesada si se quiere, pero que sea completa en alguna medida y comentada en alguna otra medida. Ese tipo de información seguramente que hace parte a una de las técnicas que ubicamos. ¿Y por qué ensayo monográfico? Si lo dejamos como solo monografía, pues entonces estaríamos hablando de una revisión completa, sin enfoque ni postura de autor. Pero si estamos hablando de un ensayo monográfico, estamos hablando de lo mismo, de esa presentación y recolección, pero con enfoque de autor. Recuerden que un ensayo es un enfoque personal que yo le doy a lo que he interpretado y a la propuesta que yo entiendo que debo hacer con lo que hago. Entonces, si hablo de ensayo monográfico, estoy presentando mi recolección de información, pero además con mi enfoque personal. Diferentes técnicas para recolectarla dependiendo lo que yo quiera hacer, que son las técnicas normales de recolección de información, una recolección bibliográfica, puede ser una recolección de contexto mediante entrevistas, puede ser una recolección de contexto mediante encuestas, puede ser una recolección de información en laboratorio. Eso depende del tipo de investigación que esté haciendo, si es más cualitativa o es más cuantitativa. Si es más cualitativa, pues obviamente tendrá que hacerlo más basado en sus propias recolecciones e interpretaciones. Si es una investigación cualitativa, pues seguramente que está contra la demostración de alguna hipótesis y los experimentos que se están siguiendo en el laboratorio, más lo que puedas encontrar de lo que dicen otras personas, porque no podemos desconocer el legado de conocimientos que nos puede empezar a poner mi creatividad para construir mi ensayo que sea creativo. Entonces, no solamente la construcción de lo que yo hago, que debe estar basado en los objetivos, sino en el discurso que yo voy a emplear para luego divulgarlo y hacer una comunicación interesante, llena de encantos, que persuada al lector y que le ayude a otro investigador para utilizar esa información. Aquí les voy a señalar uno de los N caminos que se pueden optar para hacer esto importante. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer es mirar a qué auditorio me voy a dirigir, quién es la gente a la que le voy a hablar para poderle hablar en su contexto y en su lenguaje, poderle traducir lo que yo quiero a ese lenguaje. Segundo, debo mirar los objetivos y no salirme de ellos, o sea, andar por el camino correcto, porque si yo estoy en un camino de objetivos, voy por un camino exitoso, pero si me llego a salir del objetivo, me meto en un camino sin importancia que a nadie le interesará leer mi ensayo monográfico. Ahora, determinando esa parte, entonces yo estoy ubicando mi tema y lo puedo descomponer en subtemas para que me quede más fácil. Y de cada subtema puedo hablar, si se quiere, un capítulo dentro de un documento que vaya condensando esos elementos. Entonces recopilo la información y la organizo por temas y subtemas que bien puedo utilizar o emplear un árbol de problemas, un árbol de conceptos, etcétera, y los voy denominando y organizo la información recopilada a través de mis revisiones, de mis encuestas, de mis entrevistas, la organizo por esta serie de capítulos. Y luego, para que eso se pueda entender, entonces yo debo tomarla y, de ser posible, ilustrarla. Ojalá acompañarla de casos, de vivencias, de hechos, para que se le haga más fácil a los lectores poderla utilizar en su realidad. Porque recuerde que lo que yo busco, escribo, expongo, no va a ser para mí. Lo voy a divulgar a través de un ensayo, pues seguramente es para proponerle mis pensamientos frente a eso, a un auditorio, a un público en particular, que quiero que ellos lo utilicen. Ahora, pues tengo que utilizar algunas normas. Nosotros somos protocolarios. Nos hemos olvidado de los protocolos. Todo es un protocolo. Si yo voy a ir a una conferencia y no sé qué es una conferencia, pues tengo que acudir a un protocolo de conferencia para saber desde cómo debo ir vestido, qué es la técnica de la conferencia, qué es lo que pueden hablar allí,
de todas estas cosas y yo ir con una mente fresca a recepcionar esos elementos. Como en este caso estoy escribiendo, pues entonces tengo que identificar esos mismos elementos para dejárselos desde el escrito coherentes con la forma de interpretar en el cerebro. Pero hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, tres aspectos que son claves. El uso del lenguaje. Cómo acomodar la información en un cuerpo de documento. Y para poderla presentar, si la quiero hacer en público, ¿qué técnicas de exposición puedo utilizar? Entonces, empecemos por lo del lenguaje. Un lenguaje tiene que obedecer coherentemente con un idioma. Entonces, nosotros nos hemos olvidado, por ejemplo, en el caso del español, del protocolo para poder hablar y escribir en español. Y me estoy refiriendo a esto, al uso de los vocablos, me estoy refiriendo a la ortografía, me estoy refiriendo a la gramática, a la sintaxis, a la semántica, a la misma semiótica del idioma y a la coherencia entre las partes de un escrito. No puedo hablar de una forma en un párrafo y en el otro hablar para otro lado. Entonces, en el lenguaje hay que cuidar esa parte protocolaria. En la parte ya de presentación de mi documento, tengo que utilizar protocolos de documentos escritos. Hay más de 50 que son aprobados por la UNESCO, pero hablemos aquí del protocolo de las normas APA, que es de la Asociación de Psicólogos Americanos. Y aquí se emplea mucho porque está traducido al español y porque tiene algunos toques de informalidad con respecto a los demás. Es mucho más informal. Sin embargo, entre un protocolo de normas con otro protocolo de normas no es más del 10% de los cambios. Por ejemplo, las normas APA, cuando citamos autores, pues tienen que colocan las fechas al inicio para no esperar el final y que se pierda. Tiene, por ejemplo, la forma de hacer las citas, la forma no tan rigurosa de presentar el escrito entre márgenes de no sé cuánto en no sé cuánto. Por lo general tabulan al lado izquierdo. Y tiene otros protocolos de donde se debe colocar la introducción, la tabla de contenido, el cuerpo mismo, que es donde va la monografía, y luego las fuentes, y luego los comentarios, las conclusiones, las sugerencias, y toda esta serie de elementos que yo considero que se deben presentar y se entrega como un documento formal que finalmente, si es académico, entonces hay que ajustarlo a las normas de la academia que me lo está pidiendo. Si es empresarial, a las normas de planeación de la empresa que me está pidiendo el documento. Ahora, hay unas técnicas de lenguaje que son utilizados. Por ejemplo, no escribir unas oraciones tan largas que lleven una página. Entonces uno tiene que aprender a manejar el cerebro con el número de palabras. ¿Cuántas hojas son 500 palabras? Hombre, normalmente una página. Entonces dimensione su cerebro para que en el momento de escribir pueda hacerse una idea de lo que está haciendo. No usar unos términos que sean tan técnicos o tan científicos que no los entiende el público que te va a leer. Y si los utiliza, para eso está una técnica que se llama glosario, para explicarlo y poder decir, utilizar cuadros, figuras, etcétera, pero irlas numerando para saber a cuál nos referimos y no importa el lugar del texto, los acrónimos y bueno, otra serie de cosas que no son necesarios meterlos ahí. Sin embargo, no hablen personajes. Los documentos científicos, técnicos y profesionales nunca se deben escribir en personal, perdón. Esos se escriben en impersonal. El personal se deja para otras relaciones más. Entonces, la velocidad con que se puede hablar, por ejemplo, ya al hacer una presentación expositiva, yo tengo que tener una velocidad cerebro. Yo utilizo muchas técnicas como las diapositivas, le saco de la velocidad del cerebro al auditorio. Entonces no me va a entender, va a haber diapositiva. Ojalá lo que pueda hacerlo con ayudas que me permitan garantizar la velocidad humana del cerebro para emitir y captar. Hablar con pausas, para poder saber que hay una temática. Entonces uno dosifica lo que va a hablar en una serie de elementos. Con eso se diferencian unos de otros y ojalá no poniéndole todas las veces el mismo apellido porque termina por no entender, sino ponerle ciertos elementos de nombre, de tema, de guión, que diferencien unos de otros claramente. Y el tono de la voz, porque si yo no hago pautas de
alzas y bajos en mi voz, pues lamentablemente voy a dormir la gente y terminaré de ser el profesor cirujano. Primero los duermo y luego los rabo. Prácticamente el ensayo monográfico se presenta en el cuerpo del documento. Ese es un capítulo que se llama cuerpo. Y allá es donde va el objeto que responde al objetivo. O sea, todas las revisiones y las informaciones van al cuerpo y debe ir dosificado, ojalá en subcapítulos, de acuerdo a las normas APA. El contacto visual, si yo estoy haciendo la exposición presencial, pues no se quede mirando a una sola persona, mire como un abanico, usted va a ver es un abanico de ojos, ¿cierto? Y dentro de esos ojos, entonces está hablando para que no, pero siempre manteniendo la visión sobre el conjunto, nunca sobre una persona en particular. Y la expresión visual, o sea, cómo quiere que te vean y cómo quiere ver a los demás. De vez en cuando, como decían en Disney, entren sonrisa. No vaya a llorar, porque pone a llorar al resto. Con esto me quiero dirigir a que lo que yo haga, los demás lo están emulando. Yo pongo cara de tristeza, pues los demás se van a poner tristes. Yo hago cara de alegría, vamos a hablar aquí de algunas herramientas clave y algunos tips que nos sirven para cuando hacemos presentaciones. Debemos acompañarla en lo posible de un post científico. Eso es una cartelera, pero no cualquier cartelera. Es una cartelera que yo la diseño como una diapositiva y la mando a imprimir en plotter. Es ayuda mucho, pero también si la llevo muy atestada de cosas y colores, pues no va a comunicar nada, lo que hace es entorpecer. A veces no se lleva una ayuda sin un estorbo. Entonces hablemos de una ayuda, por ejemplo, el tamaño de letra debe ser hecho a la distancia con que va a estar el público, que lo alcance a ubicar, y si no debo acompañarlo de pequeños pósteres para repartir. Segundo, no debe ser una cantidad de letra, no. La mayor posibilidad debe ser gráfico, un 75% gráfico y el resto letras, que son palabras clave sobre lo cual yo voy a hablar. No voy a leer cartelera, voy a manejar palabras clave que yo manejo. ¿Sí? El tamaño, por ejemplo, un postecito de medio pliego en adelante, un pliego, tampoco se necesita que sea muy grande. No utilizar en la parte de los colores más de unos 4. Ya con 3 puede quedar rechinando, porque entonces la gente se va a sentir molesta. Y colores que sean visuales, por ejemplo el amarillo, el rojo, o si quiere un gris, acompañarlo con algo también es muy bueno. Resaltar las palabras clave, pero no en una cantidad de colores que la saquen. Puede ampliar el tamaño, por ejemplo, la palabra clave, poner una en minúscula y otras en mayúscula, ¿sí? Y poner siempre un título y un número a las diapositivas, si es que lo hace, porque así las imprima son diapositivas. Entonces, utilizando estas buenas herramientas de comunicación, se podría garantizar que tu monografía tiene una buena presentación oral para presentarla o para socializarla. Ahora, yo los dejo en el siguiente caso con los ejercicios que quedan expuestos para que los lean y los desarrollen y puedan reforzar su conocimiento. Por ahora, ese ejercicio, entonces usted lo está ubicando, lo desarrolla y se pone en contacto con su profesor para que le retroalimente.